cuando las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República inicien la discusión de la minuta de la reforma al Poder Judicial que aprobó ya la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dice que ya tienen los votos que hacen falta a Morena y aliados para alcanzar la mayoría calificada requerida para esta reforma constitucional, mientras, según los cálculos del coordinador morenista Adán Augusto López, esta se alcanza con 85 y no 86 votos. Vamos a hablar de esto con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, muy buenos días. Pues parece que el senador Adán Augusto López sí cree que hay fracciones de senadores. Sí, por supuesto. Yo creo que el senador Adán Augusto cree que 8.3 significa 85 senadores más 4 dedos, ¿no? O 3 extremidades. Pues sí. Pascal, fíjate que una revisión de la historia de las votaciones que requieren mayoría calificada en el Senado desde el 2000 hasta esta fecha, pues permite observar que nunca se ha aprobado algo con 85 votos que tenga que ver con 128 senadores. Pero lo cierto también es que hay muchos casos en los que cuando la diferencia son unas décimas, pues a veces no se pueden aprobar las reformas o los nombramientos justamente porque les falta un voto. Uh-huh. Por ejemplo, en noviembre del 2023, Pascal, se intentó ratificar a Antonio Chavarría, exgobernador de Nayarit, como consejero independiente de la CFE. Se sometió a votación, había 86 senadores, y la mayoría calificada era con 58. Morena tenía 57. En términos estrictos, esos 57 implicaban una fracción de 0.3 de diferencia. Y no lo pudieron ratificar porque el criterio no fue 57, sino 58. Uh-huh. Entonces eso es para darte un ejemplo de la historia interna del Senado y ese criterio. Sí, pero porque además es importante decir una cosa, que el número 86 está calculado sobre una asistencia completa, ¿no? Sobre los 128 presentes. Si baja la asistencia, evidentemente baja también el número de senadores que integran la mayoría calificada. Efectivamente, por Uh-huh. eso cuando se baja, por ejemplo, en esta ocasión que te digo había 86, sí, pues la mayor calificada era con 58. sí. Y Morena tenía 57.3 votos y pues no pudo ratificarlo porque el criterio es no puedes con 57.3, necesitas 58 Pues exactos. nuevamente no hay Entonces, fracciones de senadores. Pero además, Pascal, déjame comentarte que hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Uh-huh. que tienen ese criterio. Una de las más recientes es del 2021, cuando todavía la presidía Arturo Saldívar. Ahí la Corte resolvió una controversia del Congreso de Morelos, porque se había aprobado un reglamento con 13 votos, y cuando la mayoría calificada eran 14. Y el argumento de aquel tiempo en Morelos era que como tenían 13.03, pues eran 13, no 14. Uh-huh. Entonces la Corte hace un análisis y dice no, porque los seres humanos no se fragmentan. Pues no. Entonces, si usted tiene 13.3, sí. necesita 14 votos. Y echaron para atrás esa reforma del Congreso de Morelos. Pero no ha sido la única. Ya en 2005 y en 2006 también la Corte resolvió controversias al respecto y puso el mismo criterio. Pero déjame comentarte, Pascal, que en la del 2021, cuando presidía Arturo Saldívar, hubo un voto que fue en contra de ese criterio, Yasmín Esquivel. Uh-huh. Yasmín Esquivel decía, o dice ahí en su voto particular, que no está de acuerdo en que 13.3, tratándose de seres humanos, tenga que subir a fuerza 14. Desde su criterio, si es 13.3, tiene que quedar en 13. Pero bueno, pues la mayoría del Pleno no acompañó su lógica
sino la otra lógica. De 13.3 son 14. Bueno, Entonces, pues... Pascal, si Adán Augusto tiene hoy la idea de que 85.3 son 85, pues no me extrañaría que la ministra Yasmín sea quien les esté diciendo que ese criterio puede prevalecer. Bueno, y me dice a mí también que a lo mejor no tienen los 86 y que por eso están pues adelantándose a los acontecimientos. Pero vamos a hablar de eso justamente, de si existen esos 86 votos o no existen. Si me permites, Leti, vamos a una pausa y regresamos con eso y más de la discusión de la minuta en el Senado de la República. Ya volvemos. Claro, Pascal. Regresamos con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa, porque la minuta de la Cámara de Diputados con la reforma judicial ya llegó al Senado de la República. Ayer aquí se lo platicamos, luego de 17 horas de discusión en la sede alterna de la Cámara de Diputados, en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, se aprobó la reforma judicial con 3 modificaciones, únicamente 3, y esto ya está en manos de los senadores. ¿Qué es lo que viene, Leti? Por favor, cuéntanos. Bueno, Pascal, pues el próximo domingo las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobarán el dictamen de la minuta sin cambios, porque así lo ha decidido la mayoría oficialista que componen Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y será el próximo martes cuando entre al Pleno en primera lectura. Y el miércoles se le dará la segunda lectura y se someterá ya a discusión para aprobación, Pascal. Y es ahí donde se necesitan, está previsto que lleguen los 128 senadores. ¿Por qué? Porque el oficialismo ha dicho que estarán sus 85 legisladores. De hecho, ya les pidieron que no salgan ni a la tienda, tienen que estar dispuestos en cualquier instante para estar prestos a asistir al Pleno. Y también la oposición, Pascal, ha comprometido a 43 de sus integrantes a asistir, aunque solamente uno de ellos, Francisco Daniel Barrera, pues no ha dicho por su propia boca que lo va a hacer y que va a aprobar en contra, pero que va a votar en contra. Pero hasta el momento, Pascal, hay un compromiso de que asistirán los 128 y es ahí, Pascal, donde vamos a tener un final de fotografía. Porque como se necesitan 86 votos para la mayoría calificada de 128 y Morena solo tiene 85, pues todo parece, así como lo estamos viendo, que no va a pasar. Bueno. Aunque Morena tiene el criterio de declararlo con 85. Ya lo estaremos contando paso a paso. Leti, te agradezco mucho el reporte, muy amable. Gracias a ti, muy buenos días. Gracias. Y bueno, nuestro compañero Ricardo